Oye, gracias Ricardo y gracias al equipo como por la invitación. El podcast, puta, es algo que he hecho de menos hacer, como que lo dejamos de hacer una vez que partió la pandemia. Y era una forma de reencontrarme con Osvaldo, que ahora se fue a Miami a ser famoso en Uber. Pero nada, po, yo hace algún tiempo participaba harto de meetups, eh, hace como unos 5 o 6 años, y lo fui dejando, porque siempre le tenía un cariño a socializar lo que uno está haciendo, a compartir aprendizaje en gente que está muy interesada en estos temas. ¿Ya? También quiero partir diciendo que si alguien en cualquier parte de la presentación me quiere interrumpir para preguntarme algo o para contradecirme algo que dije, bacán, conversemos. A mí me gusta más que esto sea una charla abierta, así que siéntanse súper libres de ir comentando en el camino. ¿Ya? Así que voy a presentar. Si hay algún problema con la presentación, si no avanza o algo por el estilo, me avisan, por favor. Entonces, en esta presentación lo que quiero hacer es dejarle algunos consejos que en base a mi experiencia hemos ido recopilando como equipo o yo personalmente para enfrentar proyectos de Machine Learning. Les quiero dejar un poco el framework de trabajo que tenemos en Datalize para enfrentar problemas de Machine Learning y les quiero decir algo que va medio en contra del mundo de Machine Learning, pero que creo que es sumamente importante, pero eso lo dejo para el final. Entonces, como para partir la charla, me quiero presentar. A mí me da como un poco de pudor estar hablando a mí, pero quiero que sepan de dónde vengo para que entiendan por qué le estoy hablando lo que estoy hablando. Eh, y una vez que salí de la universidad, empecé a trabajar como ayudante de investigación y profesor de cátedra en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía. Y me iba a hacer un doctorado, estuve aceptando un doctorado, estuve en la Fulbright. Digamos que viví mucho en el mundo teórico de lo que tiene que ver con data. Eh, Me picó el bichito, de hecho tuve una entrevista en una empresa de videojuegos en Estados Unidos y dije, puta, tengo que irme al mundo privado un tiempo para aplicar estas cosas que me gustan en la realidad y ver si es que eso me gusta más. Y la verdad es que una vez que me fui no volví nunca más a la academia. Después de eso pasé por Compar Online y por Cornershop, dos startups de tecnología bien conocidas acá en el país, en donde tuve la suerte de caer en equipos tecnológicos buenos que estaban solucionando problemas con datos y en donde metí mucha mano en fierro, programamos muchas cosas, pasamos modelos de Machine Learning a producción. Eh, Me enfrenté a TensorFlow y a todo este mundo de tecnologías que están dando vueltas, estuve muy metido en el fierro, de lo cual estoy un poco más alejado hoy día, pero ahí como que me metí mucho más a solucionar problemas reales acá, en empresas de tecnología principalmente. Y después de Cornershop, fundé Datalize. Les voy a hablar brevemente de Datalize un poco más adelante, pero básicamente en Datalize hacemos consultoría de problemas de data science y cómo solucionamos problemas de negocios con tecnología de datos, y en donde también cofundamos NIMBY, que es una startup que también ocupa un poco de Machine Learning, y también les voy a hablar un poco de eso más adelante. Eh, Hoy día principalmente en Datalize tengo un rol más de... No estoy ni tan metido en el fierro ni tan metido en la teoría, estoy haciendo un poco los dos, estamos conociendo empresas, entendiendo qué es lo que tienen que desarrollar y ayudándolas a que esas cosas pasen. Así que voy a hacer el disclaimer que yo hoy día estoy mucho más alejado del fierro de Machine Learning. Eh, no estoy tan metido en TensorFlow como estaba hace algunos años, ni me he metido mucho en PyTorch y cosas así que esta charla no va a ser tan técnica de fierro, pero sí les quiero dejar como un framework de cómo creo que hay que desarrollar proyectos de Machine Learning. ¿Ya? Y en Datalize, ¿qué hacemos? Nos definimos como una empresa que soluciona problemas de negocios complejos utilizando tecnología, datos y técnicas de Machine Learning y de Business Intelligence. Cuando hablamos de Machine Learning, a veces el término Business Intelligence está como mal visto, como por hacer reportes, pero creo que es todo parte de un ecosistema. Y menciono estas dos cosas porque son como los términos con los cuales la empresa relaciona un proyecto predictivo o un proyecto descriptivo, ¿cierto? Eh, pero tengo la impresión de que al ser un profesional de datos, tengo que más tener una batería de herramientas que puedo ocupar y aplicarla a ciertos problemas de negocio, sea Machine Learning o sea BI. En los dos casos creo que se pueden solucionar problemas súper complejos y súper atingentes a las empresas. Nosotros en Datalize, de hecho, tomamos proyectos de Machine Learning, que es desarrollar modelos predictivos, proyectos de BI que tienen que ver con integrar distintas fuentes y armar reportes en línea, y la pata de integración de datos, que creo que es una pata sumamente importante hoy día. De hecho, tenemos un producto que automatiza la integración de ciertos sistemas externos.
les puedo contar más en otra ocasión. Datalyst es un equipo de 10 personas, ha ido creciendo bastante en el tiempo, que me tiene muy, muy contento, y estamos metidos con un montón de empresas grandes, medianas, pequeñas, de tecnología, a la antigua, en distintos rubros. Hemos tenido como una experiencia como bien variada de con quién hemos trabajado. Y un poco lo que les quiero presentar hoy día viene de conclusión de haber trabajado con toda esta empresa, de darme cuenta de que las metodologías y los frameworks con los que se trabajan estos temas es más o menos lo mismo. Pero lo entretenido es que veis problemas desde distintos puntos de vista y con distintas madurez tecnológicas. O sea, quizás las herramientas que toma cada empresa es distinta, pero lo que soluciona, la metodología con la cual lo solucionamos es más o menos la misma. ¿Ya? Ya, pues, vámonos a la charla. Entonces, probablemente muchos de ustedes ya están metidos en el mundo de Machine Learning. Si están en el meetup de TensorFlow es porque ya saben más o menos de qué se trata todo esto. Pero igual a mí siempre me gusta partir estas presentaciones hablando de qué es Machine Learning. Puede que algunos de acá no sepan muy bien qué es Machine Learning y acá vamos a hacer una bajada, o puede que algunos de ustedes que están muy metidos en el mundo tengan otro punto de vista de cómo explicarle qué es Machine Learning a la gente en sus negocios, que creo que también es súper importante. Entonces, desde mi punto de vista, Machine Learning son algoritmos que están diseñados para que las computadoras aprendan en base a un conjunto de datos. Pongo la prenda en cursiva, en negrita y hago las comillas porque es una palabra súper amplia. El aprendizaje es una palabra compleja de escribir y aplicada en una frase como que uno podría llegar a entender cualquier cosa. Pero creo que en el contexto de Machine Learning, este aprendizaje se ve reflejado por la construcción de una función, un f de x en lenguaje matemático, un método en lenguaje más de software, pero es una función que recibe un input y que es capaz de predecir un output. Eso es Machine Learning, generar esta función, ¿cierto? Y creo que lo más relevante y una palabra que creo que es muy atingente a lo que ustedes hagan a cualquier proyecto de Machine Learning, es que la idea es que esta función o este aprendizaje o este método para predecir algo tenga buena capacidad de generalización. Nosotros los humanos somos muy buenos para generalizar. Y no estoy hablando del generalizar de juzgar a una persona de manera anticipada, sino que las generaciones con pocas vivencias somos capaces de interpretar efectivamente lo que está ocurriendo en otras partes. ¿Ya? Y les voy a poner un ejemplo. Imaginemos una guagua. Julián acaba de nacer, tiene su cabeza en blanco, está descubriendo el mundo. Y uno como padre tiene que ir mostrándole el mundo y que vaya aprendiendo las cosas para que después se pueda desenvolver. Entonces, imaginemos que estoy paseando en el coche con Julián y aparece un perro, ¿cierto? Le digo, hijo, eso es un perro. Hay un proceso que ocurre en su cabeza, en su cerebro, un proceso químico, un proceso de mezcla de neuronas que hacen que algo ocurra y que se genere un aprendizaje. Básicamente lo que hacemos es que vemos las características de este animal, que es grande, ladra fuerte, tiene unas patas grandes, en este caso es arrugado, tiene la nariz chata, tiene cierto olor. Hay un montón de cosas que con nuestro sentido nosotros percibimos y nos permite generalizar y entender que esto es un perro, dado que mi padre me dijo que este era un perro. ¿Ya? Entonces, algo ocurre en nuestras cabezas que se genera un cierto aprendizaje. Estas características las puedo después encasillar en un perro. Si después nos encontramos con un gato y generamos el mismo fenómeno, bueno, son animales parecidos de alguna manera, pero tienen características bien distintas. El gato es un poco más chico, tiene orejas puntiagudas, tiene estos bigotes, parece ser más ágil. Algunos podrían decir que son traicioneros, pero tienen características que hacen que uno los pueda ver como algo distinto, ¿cierto? Ese proceso neurológico se repite en su cabeza sin que nos demos cuenta, evidentemente, y después como humanos somos capaces de generalizar. La próxima vez que veamos un animal, vamos a tener más herramientas para distinguir si esto es un perro o un gato, ¿ya? Entonces, en sencillo, Machine Learning es cómo construyo yo un método, una función, que al ver una imagen que nunca he visto antes, como este gatito que está saludando acá, yo pueda decir que esto es un perro o un gato, ¿cierto? Para nosotros es muy sencillo, con las dos imágenes que le mostré anteriormente, es fácil llegar y decir, bueno, esta nueva imagen es un gato, ¿cierto? A pesar de que tiene colores distintos, a que yo nunca lo había visto antes, a que este más encima me está mostrando más la pata, yo, por el mero hecho de ver sus facciones, uno podría determinarlo. Pero eso no es trivial para hacer, para las máquinas, ¿cierto? Y las máquinas lo que necesitan es replicar este mismo proceso de aprendizaje
mira esta imagen y yo te digo que este es un perro, y lo tiene que ser repetidas veces para poder llegar a una función que efectivamente sea buena en generalizar y en descubrir si esto es un perro o un gato. Pero en sencillas es encontrar esta función. Dado un input, voy a dar un output. Y el proceso Machine Learning, este mismo aprendizaje, lo bueno de tener la máquina, es que lo podemos repetir de manera infinita, gastando muy, muy poco tiempo. Y efectivamente nosotros convivimos con estas tecnologías en el día a día. Está el Discover Weekly de Spotify, que te recomienda música en base a lo que tú has escuchado antes, modelo de Machine Learning. Filtros de spam en nuestros correos, bueno, lee el correo en base a ciertas palabras y ciertas tendencias, puedo catalogar que esto es spam. Hoy día los vehículos autónomos que andan por la calle tienen un montón de tecnología para percibir el mundo y para generalizar qué es lo que está ocurriendo. También está ocurriendo Machine Learning. Y herramientas como Waze que me permiten decir, bueno, cuánto me voy a demorar de este punto a este otro punto y hacer una predicción de tiempo, también es Machine Learning. Y probablemente ustedes ya saben todo eso, ¿cierto? Pero lo que les quiero destacar es que una gracia muy bacán de todos estos servicios que ocupan estas tecnologías es que de cara al usuario final uno no se da pero ni cuenta de lo que está ocurriendo por abajo. Por abajo hay mucha tecnología desarrollada para, y mucho tiempo entrenando estos modelos como para poder hacer que sean eficientes. Pero el usuario final no tiene por qué saber que esto es Machine Learning o no, ¿cierto? A él no le importa. A él le importa que su lista de recomendación de música sea lo más la raja posible y pueda descubrir música nueva, ¿cierto? Uno de los ejemplos de Spotify, pero pasan todos, ¿cierto? Y bueno, acá también tengo el típico, perdón, voy a mostrar así, tengo el típico video de un Tesla navegando y que en verdad está percibiendo un montón de cosas. Evidentemente acá sí se ocupa mucho tecnologías como TensorFlow, ¿por qué? Porque los problemas de visión computacional tienden a ser muy eficientes con estas redes neuronales con convoluciones. Y bueno, yo creo que estos videos todos ustedes ya lo han visto, pero básicamente está un auto con una cámara percibiendo el mundo y en base a eso toma decisiones. ¿Ya? Todo esto está empoderado por tecnologías de Machine Learning. ¿Ya? Esa es la intro, me imagino que todos ya conocían más o menos un poco lo que estamos hablando. Y acá vamos un poco más a la carne de la presentación que tengo hoy día. Entonces, en mi experiencia hay distintas etapas a la hora de enfrentar un problema de Machine Learning, donde pocas de esas etapas tienen que ver con TensorFlow y con Python y con, en verdad, entrenar el algoritmo de Machine Learning, y muchas tienen que ver con cómo articulo que este método con el cual yo hago predicciones pueda solucionar un problema de negocio. ¿Ya? Entonces, una de las primeras etapas para enfrentar un proyecto de Machine Learning tiene que ver con entender el contexto del problema de negocios que yo estoy solucionando. ¿Ya? Quiero tratar en esta charla de ser muy incisivo con esto y que creo que esa es la etapa fundamental, que entendamos muy bien el problema que estamos solucionando, porque al meterse en el problema y entender la problemática van a saltar hartas cosas que van a desembocar en cómo yo ocupo la herramienta. Al entender el problema, yo voy a saber qué tipo de algoritmos son apropiados para el problema que estoy resolviendo. Voy a entender qué variables podría yo ocupar para enfrentar este problema. Podría entender cómo vamos a ocupar las predicciones a futuro para saber cómo las debería pasar a producción. Bueno, uno como que proyecta el proyecto de Machine Learning una vez que entiende bien el problema. Algo que estoy seguro que por lo menos a una persona que esté escuchando hoy día le pasa, es que estamos muy obsesionados. O sea, nosotros como ingenieros nos encantan estas tecnologías y las queremos aplicar en nuestra empresa o en nuestra vida, en algo, ¿cierto? Y andamos buscando como problemas para aplicar la tecnología, ¿cierto? Yo creo que ese es un poco el camino equivocado. Yo creo que uno más tiene que buscar problemas y hay algunos de esos problemas que sí es relevante aplicar esta tecnología y hay otros problemas que no es relevante aplicar esta tecnología. No hay que dar mucha vuelta en eso. Yo creo que muchas veces es mejor encontrar problemas que encontrar, o sea, es más valioso encontrar problemas que conocer la tecnología y buscar a qué aplicársela. ¿Ya? Me voy a saltar la etapa 2 y 3 por ahora, pero en la etapa 4 de lo que nosotros vemos de un proyecto de Machine Learning tiene que ver con el paso a producción. Probablemente muchos de ustedes están cabeceando en cómo hago yo para pasar a producción estos modelos que tengo entrenados y voy a hablar un poquito de eso. Pero generalmente el paso de producción tiene que ver con disponibilizar estos modelos de una manera efectiva para que el negocio los pueda ocupar
Y esa parte no es trivial y es sumamente importante en un proyecto de Machine Learning como yo lo hago. También otra etapa que uno tiende a olvidarse un poco es la etapa del monitoreo y el reentrenamiento. Los proyectos de Machine Learning no llegan hasta que entrené un modelo, hago las predicciones, las pasé a producción y me olvido. Estos modelos generalmente necesitan un monitoreo para entender cómo está haciendo el error de predicción, para generar confianza en el modelo y también para entender cómo lo puedo mejorar en el tiempo, cómo lo puedo reentrenar y hacer una mejora continua en las predicciones. Así que siempre es bueno también pensar un poco en herramientas o en software que yo podría dejar para estar monitoreando cómo un modelo se comporta en el tiempo. Y dejé estas dos etapas como para el final de esta lámina porque probablemente esto es lo que ustedes hacen en proyectos de Machine Learning, ¿cierto? Estudiar los datos, hacer un análisis exploratorio para entender si es que las variables que tengo son relevantes para la predicción y entrenar el modelo que tiene que ver con agarrar el dataset y transformarlo y separarlo en entrenamiento y validación y aplicar distintos modelos y ver alguna métrica por la cual quiero comparar esos modelos y hacer una optimización de hiperparámetros. Solamente en el punto 3 es donde TensorFlow es relevante, ¿cierto? Pero hay todo un ecosistema de cosas que tienen que pasar para que un proyecto de Machine Learning sea exitoso, vea la luz y en verdad genere un impacto con lo que están haciendo. Así que les quiero decir también que en Internet hay un montón de cursos para aprender a ser data scientist, para aprender a ocupar estas tecnologías y probablemente estén enfocados en esas dos etapas. Pero hay poco o sea, solamente el estar resolviendo cosas reales te lleva a entender los otros puntos que son sumamente relevantes para que un proyecto de Machine Learning vea la luz, ¿no? Y para todo eso nosotros armamos una especie de framework que está en constante desarrollo. O sea, este no es un framework final y si ustedes tienen feedback para mejorarlo, me encantaría escucharlo también. Pero esto es como generalmente nosotros trabajamos un proyecto de Machine Learning. Y este framework consta de 4 etapas, principalmente. Cambié las otras 5 etapas, pero este framework, digamos que tiene 4 etapas principales que tenemos que lograr ciertas cosas antes de pasar a la siguiente. Y la primera es la definición del problema. Yo les contaba que lo más importante es primero tener un problema claro, que se solucione y que sea un dolor, y que ese dolor efectivamente sea apropiado ocupar estas tecnologías, ¿ya? Entonces, en la primera etapa nos dedicamos a entender bien ese problema, a establecer qué es lo que vamos a hacer y de sacar ciertos parámetros que vienen para adelante. Este es un problema de clasificación, es un problema de regresión, de aprendizaje supervisado o no supervisado, por reforzamiento, qué variables parecen ser relevantes, cómo pienso yo a futuro ocupar las predicciones, cómo creo que puedo solucionar el problema con este artefacto que construí que predice. Esos tipos de preguntas se solucionan acá, ¿ya? En la etapa 2 hacemos la recolección del conjunto de datos, que son una etapa fácil, pero en la realidad de la empresa es que no es tan fácil. Generalmente las empresas cuentan con un montón de sistemas transaccionales que conectarse a cada cosa es muy difícil y recolectar ese dataset es una etapa no trivial y sumamente relevante y después hacer un análisis exploratorio de esos datos. Voy a hablar un poco más en detalle de esto un poco más adelante. Después viene la etapa de entrenamiento de los modelos de Machine Learning, probablemente lo que están viendo en todas las charlas en este meetup o la que están haciendo en sus proyectos. Acá yo creo que no les voy a poder agregar mucho valor. Y después viene la etapa de la operacionalización del modelo. Yo la operacionalización del modelo la separo en dos. Cómo automatizo las predicciones. Esto es un script que corre todos los domingos y deja las predicciones en una base de datos. O es una API que está esperando escuchar que un sistema le pida algo para que él devuelva las predicciones. Hay ciertas partes, o sea, hay una parte operativa de cómo paso el modelo de producción que se resuelve con eso, pero eso no lo es todo. También tengo que tener herramientas que ocupen la predicción para enfrentar el problema de negocios que me planteé en el primer punto. Voy a hablar eso un poco más de detalle. Y perdón si acá vienen láminas con harto texto, pero son láminas que ocupamos en algunos de nuestros proyectos, así que por eso tiene más texto que cosas gráficas. Entonces, en la primera etapa, la definición del problema, lo que intentamos hacer es definir qué quiero predecir y qué decisión espero tomar con esa predicción. Suena medio obvio esta etapa, pero plantearlo en un principio es súper importante para socializar lo que yo estoy haciendo en el proyecto, ¿ya? En todos los ejemplos que me pongan en esta metodología voy a hablar de NIMBY. NIMBY es una startup de tecnología que hemos ayudado a confundar, que lo que busca es hacer que menos estudiantes se fuguen en la educación superior. Por lo tanto, tenemos modelos de Machine Learning que identifican alumnos en riesgo
y tenemos software que es capaz de gestionar esos alumnos de manera eficiente. ¿Ya? Entonces, en este contexto, lo que estamos solucionando nosotros es que queremos hacer una predicción de la probabilidad de fuga de todos los estudiantes. Eso es lo que el modelo va a predecir. ¿Y para qué lo quiero usar? Perdón que no termine esta frase, pero la quiero usar para priorizar a quién atiendo primero, a quién le hago una acción correctiva primero. Generalmente las instituciones de educación superior no pueden contactar a todos los estudiantes. Entonces lo que hacemos con el sistema es que le prefiltramos, contáctate a estos estudiantes que son los más riesgosos de fugarse. ¿Ya? Bueno, con esa definición encima, cuando ya tengo muy claro eso, qué es lo que quiero predecir y cómo quiero ocupar la predicción, se empieza a abrir un poco el camino en la pega que viene para adelante. Por ejemplo, nosotros podemos empezar a hablar con usuarios clave, y este es un secreto mío haciendo Machine Learning, pero generalmente en los negocios hay ciertas personas clave que tienen un conocimiento de cuáles son las variables relevantes para hacer la predicción. ¿Ya? Por ejemplo, en mi tiempo en Cornershop desarrollé un modelo que hace una predicción de cuántos minutos se demora un chopper en terminar un pedido. Y algo que para mí fue muy valioso para entender cuáles eran las variables relevantes fue ir y hablar con choppers. Oye, ¿cómo estimáis tú más o menos cuánto tiempo te va a demorar un pedido? Y salieron cosas entretenidas como que los productos que se piden en el mesón, los productos que uno va, saca un número y pide, quiero 300 gramos de queso laminado, San Jorge, y después te lo pasan, en eso te demoráis mucho más. Entonces agregamos una variable que era como productos del mesón. ¿Cierto? Y creo que no hay queso San Jorge, pero bueno, creo que se entendió el punto. Entonces es súper relevante que hablen con usuarios para que les digan cuáles son las variables relevantes. ¿Ya? También es relevante, con la definición que les dije y de cómo vamos a ocupar la predicción, es relevante entender qué datos tengo yo disponibles a la hora de necesitar la predicción. ¿Ya? Veo que hay como ciertos errores comunes que se cometen en estos proyectos, que se ocupan variables para predecir un fenómeno, pero cuando yo necesito la predicción no los tengo disponibles. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Y lo otro es que también, con esta definición, uno ya tiene claro en qué sistemas transaccionales están los datos para empezar a recolectarlos. Y eso muchas veces es un desafío no trivial. ¿Ya? Una definición un poco más técnica que sale de todo esto es que yo voy a definir qué tipo de modelo voy a ocupar, si soy de aprendizaje supervisado, de clasificación, de regresión, o en verdad estoy haciendo un problema de NLP o de visión computacional, etc. Ya voy a tener claro cuál es el toolbox que tengo disponible para este problema. Y establecerlo todo en un documento ayuda a socializarlo y también para mantener un cierto orden cuando uno está desarrollando un proyecto de Machine Learning. ¿Ya? La segunda etapa tiene relación con recolectar el conjunto de datos de entrenamiento. Depende un poco del problema que uno esté haciendo. Yo generalmente acá estoy hablando como de problemas con data tabular, ¿cierto? Que son problemas de clasificación, de regresión, etc. Pero si fueran problemas de visión computacional, por ejemplo, bueno, tengo que recolectar un set de imágenes que tengan el tag correcto. Como que esto también aplica para eso, pero de una manera un poco distinta. Entonces, en los proyectos de data tabular, bueno, ¿cómo armo este dataset? En general, cada fila debería representar una observación de lo que yo quiero predecir. ¿Ya? En el contexto de NIMBY, cada fila representa un estudiante, ¿cierto? Cada estudiante, en el fondo, sabemos si se fugó o no se fugó. Cada fila representa un estudiante y en el fondo lo que yo quiero predecir. Cada columna, o en realidad una de las columnas, tiene que presentar lo que yo quiero predecir, ¿cierto? Que es la variable dependiente. Si el estudiante se fugó o no se fugó. Y el resto de las columnas tienen que ser las variables independientes, que son las señales con las cuales yo quiero hacer la predicción. Por ejemplo, variables sociodemográficas del estudiante, su edad, su género, su estatus socioeconómico, etc. Y sus variables de comportamiento, su asistencia, sus notas, el pago de cuotas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto puede sonar un poco obvio, esto de lo que estoy hablando, de cómo tenemos que estructurar la data. Pero hay gente que no está tan metida en el tema, este paso no es trivial y no es tan claro por qué lo estamos haciendo. Así que generalmente yo en proyectos cuando tenemos gente con la que estamos trabajando que no ha tenido experiencia en proyectos de Machine Learning, me gusta dejarlo bien explícito. ¿Ya? Y una vez que ya recolecté el dataset, y eso, no sé, ETL, o voy a una base de datos, o tengo datos manuales, lo genero, después viene la parte del análisis exploratorio que busca tratar de entender cuáles son, o tratar de aproximarnos a cuáles son las variables que tengo, las variables independientes que tengo, que mejor parece que describen esta variable independiente.
Entonces, yo me hago preguntas como, ¿cómo cambia la probabilidad de fuga en un estudiante si tiene más asistencia? Y trato de armar una visualización que responda a esa pregunta, ¿ya? Yo me detengo ahí. Esto puede sonar una etapa que uno de repente se puede saltar, que uno podría irse directo a entrenar al modelo y que el modelo te diga cuáles son las variables relevantes, ¿cierto? Pero me detengo ahí por dos cosas. Lo primero es que en esta etapa nosotros podríamos llegar a la conclusión de que no tengo variables relevantes para de primeras empezar a entrenar un modelo, ¿ya? Eso pasa mucho en los modelos de Machine Learning. Si yo le meto caca, lo que va a salir al otro lado es caca, ¿cierto? Da lo mismo lo complejo del modelo que yo esté ocupando, ¿ya? Si tengo malos datos, mis predicciones van a ser malas. Y a veces los malos datos se representan porque no tengo las señales correctas para describir el fenómeno que quiero predecir. Así que acá hacemos un cross-check de que tenemos buena información. También podemos tener una visión previa de cuáles son las variables que afectan o no al modelo. Y también podemos dejar aprendizajes para el negocio. Y eso tiene muchísimo valor. Todos los que ustedes que estén en una empresa y quieran aplicar un modelo de Machine Learning y quieran tener un impacto, les dejo esto porque muchas veces al negocio le agrega valor el mero hecho de que tú le digas, oye, los alumnos que pasan este umbral de asistencia tienen un X% menos probabilidad de fugarse. Eso para el negocio tiene muchísimo, muchísimo valor y pueden empezar a implementar ciertas políticas más heurísticas para enfrentar a los estudiantes en fuga. Y genera conocimiento, valida lo que estamos haciendo. Y algo hermoso de trabajar con datos es que llevamos las conversaciones a un punto objetivo. No hay mucha subjetividad en esto. Tú podés representar, bueno, esta es la relación asistencia-probabilidad de fuga, y después cómo yo lo interpreto y qué acciones tomo es otra cosa, ¿cierto? Pero lleváis la conversación a un punto objetivo, ¿ya? Y de nuevo, quiero destacar que en esta etapa, a veces nosotros hemos dicho, puta, no tenemos los datos para continuar, no sigamos invirtiendo tiempo en esto. Hacer Machine Learning es consumidor de tiempo y de recursos, y no es barato. Entonces, hay veces que hay proyectos que la evidencia muestra que no deberíamos seguir adelante, y nosotros los proyectos en esta etapa podemos tomar esa decisión, ¿ya? La tercera etapa, que es los entrenamientos de los modelos, aquí es probablemente algo que ustedes escuchan y lidian con eso en el día a día y que está muy relacionado con tecnologías como TensorFlow. Tenemos que definir métricas de cómo vamos a evaluar el desempeño del modelo, la accuracy, el out, el error cuadrático medio, etc. Tenemos que separar nuestros datos en un set de entrenamiento y de validación. Tenemos que entrenar los modelos con la data de entrenamiento sin mostrarle validación, y con validación vamos a ver qué tan bueno o malo es el modelo, si se sobreajustó o no se sobreajustó. Algo que a mí me gusta hacer es partir un proyecto y ocupar todos los algoritmos que sean apropiados, si es un proyecto de regresión, ocupar la regresión lineal hasta una implementación de redes neuronales para regresión, ¿cierto? Y ver cuál se ajusta mejor dado este mix de set de entrenamiento y validación y cuáles son las métricas que lo estoy evaluando. Y de ahí, de los mejores algoritmos, empezar a hacer una optimización de hiperparámetros, por ejemplo. Pero bueno, como les he dicho, no me quiero detener tanto acá porque hay mucha literatura y probablemente estas cosas ya las saben, pero hay una etapa relevante que tiene que ver con entrenar los modelos, ¿ya? Y la última etapa, perdón, una vez que entreno el mejor modelo, algo bueno es persistir estos modelos. Si uno entrena un modelo con Python, tiene un objeto Python que tiene el modelo y que hace un punto predict y que predice algo, ¿cierto? El persistirlo tiene que ver con guardarlo en un archivo serializado que después yo pueda ocupar en otra parte. Abrir ese archivo y tener este mismo objeto Python listo para hacer una predicción. Con scikit-learn uno puede ocupar Pico, con Keras uno puede ocupar High5. No estoy seguro con TensorFlow, pero yo generalmente ocupaba Keras con TensorFlow, así que me imagino que esto también es High5. Pero es bueno ir guardando estos archivos y ojalá sí se pueden ir versionando en el tiempo. Versionando igual que el código, son archivos de texto, así que se pueden versionar, ¿cierto? Bueno, y la última etapa de nuestro framework tiene que ver con la operacionalización del modelo. Y como les dije, acá hay dos cosas. La operacionalización es un símil al paso a producción, ¿cierto? Pero hay dos cosas distintas que hay que hacer, ¿ya? La primera es cómo yo automatizo la generación de las predicciones, o cómo ocupo realmente el modelo que acabo de entrenar, ¿cierto? Al ocuparlo, tengo que responder la pregunta, bueno, ¿cómo yo voy a generar los datos para hacer la predicción? Eso, en verdad, en algunos proyectos es difícil de hacer, es no trivial, ¿cierto? A veces no hay pipelines de datos muy definidos y las cosas que yo quiero predecir no están tan claras, ¿cierto? Y también tengo que entender cómo disponibilizar estas predicciones. Las voy a dejar escritas en una base de datos, o les voy a mandar un CSV, un Excel a alguna persona,
o tengo una API REST en donde vi el modelo y con un request va a devolver una probabilidad de fuga de estudiante o algo por el estilo. Todo ese tipo de cosas que son más de software, son un poco más técnicas, las tengo que dejar sanadas para que las predicciones estén disponibles. ¿Ya? Esa es la primera etapa de la operacionalización de un modelo de Machine Learning. Y la segunda etapa, que esta en verdad son en paralelo, es cómo ocupo esas predicciones para accionar efectivamente el negocio, para solucionar el problema de negocio que estoy solucionando con este problema. Y ahí puede ser un dashboard en Tableau, en Power BI, puede ser una aplicación web, puede ser una API que devuelve algo, después hay un backend que lo ocupa para tomar alguna decisión. Eso depende 100% del el problema y el contexto, el contexto del problema de negocio que están solucionando. Así que no hay una alternativa acá, acá existen millones de alternativas de cómo hacerlo, y eso depende un poco efectivamente de lo que están desarrollando en este caso. En el caso de NIMBY, por ejemplo, nosotros tenemos un panel que le llamamos el panel del estudiante, les voy a mostrar un poco más adelante, que ordena a los estudiantes de mayor riesgo a menor riesgo. Eso es todo. Al final, el modelo de Machine Learning ordena a los estudiantes en un panel. Ahora, ese ordenado es sumamente poderoso porque yo voy a forzar a que la gente que atiende a estudiantes parta con el estudiante que está más en riesgo, que es el más importante de atender, y de ahí siga para abajo. Pero esa etapa también es no trivial y tenganla muy presente antes de partir desarrollando un modelo de Machine Learning. ¿Ya? Ese es nuestro framework generalmente. Entonces ahora quiero entrar más con algunos aprendizajes o algunos mensajes que quiero reforzar de toda esta charla. ¿Ya? El primero es que creo que se tienen que enfocar mucho en entender muy bien el problema de negocios que quieren solucionar. De nuevo, creo que sigo como bien incisivo en esto, en esta charla, pero para que este modelo de Machine Learning vea la luz y tenga éxito, tiene que solucionar un problema. Ustedes tienen que entender muy bien el contexto de ese problema para tomar las decisiones adecuadas mientras están desarrollando el modelo. Entonces, esto te va a decir qué tipo de modelo puedo ocupar, qué información tengo disponible a la hora de necesitar las predicciones. Eso es sumamente importante. No le metan datos a un modelo de cosas que no tienen disponible cuando necesitan las predicciones. ¿Cómo ocupo esas predicciones para accionar el negocio? Esto es un dashboard, es un panel, es una API, es un Excel que se manda, no sé, pero tiene que ser algo. Y ojalá que, al igual que Spotify, al igual que Waze, al igual que Gmail, ojalá que sea invisible para el usuario final que esto es Machine Learning o no, pero que sea muy fácil la decisión que él tenga que tomar. Traten de que para el humano que toma una decisión con esto sea obvio lo que tiene que hacer. El humano o el sistema tecnológico que hayan desarrollado, ¿cierto? Pero que sea obvio lo que tiene que hacer. Tengan súper presente el usuario final en cómo él va a usar las predicciones, un poco lo mismo de arriba, y la pregunta de cómo voy yo a pasar mis modelos a producción es una parte no trivial y que se desprende de la misma pregunta de entender el problema de negocio. Hay algunos problemas que en verdad necesita que sea un script que entrena el modelo y escribe en base a todas sus predicciones y nada más. Y hay otros problemas que necesitan una API REST, que eso requiere software y requiere infraestructura, y a veces es complicado hacer esas cosas, ¿cierto? Pero si entienden muy bien el problema de negocio, todas esas decisiones ya están medias tomadas y ya pueden planificar mejor su proyecto. ¿Ya? Y acá quiero hacer un disclaimer. Yo estoy hablando de que tienen que enfocarse en entender este problema de negocio. Pero a veces es difícil encontrar el problema de negocio, ¿cierto? Yo personalmente en Datalize como que no tenemos tan desarrollada esa beta de cómo encontramos proyectos o problemas de negocios que sean muy claros que hay que usar estas tecnologías dentro de una empresa. Generalmente la empresa viene con el problema hacia nosotros y nosotros le preparamos una solución, ¿cierto? Pero es algo relevante. Hay algunos problemas que un negocio te va a plantear y ustedes podrían decir, no, pero baja los datos y mételo en un reporte. Y sí, muchas veces se solucionan así las cosas. De hecho, nos ha pasado a algunos clientes que nos empiezan a hablar de Machine Learning cuando empezamos a hablar y nos damos cuenta de que en verdad ellos necesitan un ETL con un dashboard. Y está bien que uno lo oriente en ese camino, ¿cierto? Lo importante siempre es solucionar problemas de negocio. Al menos eso es algo que me gusta mucho. Entonces, ese es como el primer consejo que les quiero dejar. El problema es mucho más importante que la tecnología. El segundo consejo que les quiero dejar es que tengan muy claro desde el principio cómo van a realizar las predicciones. Que yo le pongo dev porque es como más una beta de desarrollo de software, ¿cierto?
¿Cómo voy a dejar programado el proceso para que corra cada cierto tiempo y actualice los datos y reentre el modelo y escriba en base de datos? ¿O cómo levanto esta API que escale horizontal y verticalmente y me devuelva resultados en poco tiempo para que los sistemas transaccionales puedan funcionar, etcétera, etcétera? Y también entender cómo voy a ocupar esas predicciones. Son dos cosas que parecen lo mismo, pero son totalmente distintas. La utilización de las predicciones depende si es un humano el que lo ocupa y quizá necesita un dashboard o un número, o un sistema transaccional que va a hacer algo después con eso en alguna otra parte del código, ¿cierto? Entonces tengan muy claro esas dos cosas desde el principio. Y con eso las decisiones de si yo necesito un API REST o necesito un script, o a veces tengo que correr un cron tab nomás, que corra un archivo y que hace lo mismo todo el rato. Y eso está perfecto, si es así está bien. No hay que hacer sobreingeniería sobre los problemas, ¿cierto? Y en particular cuando ustedes ocupen estas predicciones y les llega una persona, traten de que no se note que sea Machine Learning. A la gente a veces no es relevante que sepan que esto es una red neuronal profunda y que está optimizada de cierta manera. Lo relevante es que le tengan confianza al número y digan, le creo a este modelo. Al igual que yo le creo a las predicciones de Waze y me da lo mismo cómo haga Waze las predicciones, pero cuando yo pongo una dirección, un destino al que voy, le achunta muy bien. ¿Sí? Eso es lo relevante a la gente. ¿No? Y me imagino que ustedes, o más de algunos de ustedes, se han enfrentado al problema de cómo paso yo un modelo de Machine Learning a producción. Y la verdad es que tiene mucho que ver con software. Y a veces no es fácil. Esta caricatura a mí me encanta, yo la vi hace como 6 años y siempre la muestro. Sale un data scientist diciendo, bueno, ¿cuándo podemos salir a producción con el nuevo modelo que hice? Y él ocupa Python y Pandas y R y Scikit-learn y TensorFlow y Keras y PyTorch y lo que sea, ¿sí? Pero los desarrolladores de software que generalmente se encargan de pasar la producción, muchas veces ocupan otras tecnologías. Quizás también trabajan con Python, pero no necesariamente con las librerías que se ocupan en el mundo de Machine Learning. Y por lo general ocupan otras tecnologías. Y dicen, bueno, ¿qué mierda es gradient boosting? Es una pregunta súper válida. Acá mi recomendación es que haya una, sobre todo en productos tecnológicos, es que haya una línea súper clara entre de acá para allá es data science y de acá para allá es desarrollo de software. Y muchas veces eso se soluciona con una API, ¿cierto? Tú podéis tener una API que tenga un modelo y que haga un montón de cuestiones con todas las librerías que ocupan para entrenar los modelos, pero que el desarrollador de software sepa que te va a hacer un request a esta URL y le tengo que mandar estas cosas para que el modelo funcione. Hace el request, pasa la magia de Machine Learning y escupe un resultado. Una predicción de una clase, de un número, de una clasificación, de lo que sea. Y después que los desarrolladores de software sepan qué tienen que hacer con ese output y seguir adelante. De nuevo, acá, Machine Learning es un f de x y hace una predicción de un y. Eso es toda la cuestión. Y en software eso es una API. Yo a una API le doy algo que necesita y me va a escupir algo de vuelta y voy a seguir adelante. ¿Ya? Pero es muy normal y no esperen que los desarrolladores de software entiendan generalmente lo que ocurre en TensorFlow y en el mundo de Data Science, ¿cierto? No siempre es así. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo podemos accionar efectivamente un negocio? Acá les muestro un ejemplo de algo que hacemos con NIMBY. ¿Ya? Este es como el panel del estudiante que yo le estaba hablando hace un tiempo. Entonces, acá nosotros predecimos un score de fuga. Este score, y acá no hablo de probabilidad, hablo de score, hace que los estudiantes se vayan ordenando del más riesgoso al menos riesgoso. ¿Ya? Yo incluso pensaría que de repente, incluso este número no es algo relevante para la persona. La idea es que la coordinadora, María González, que es la persona que está atendiendo a estos estudiantes, abre este panel y ya esté muy claro a quién tengo que atender. O sea, la primera persona que yo debería llamar es a Josefa Jiménez. Tiene el score más alto. Me da lo mismo cómo llegue ese score, pero hay un sistema que me los está ordenando de mayor a menor riesgo. ¿Ya? Y de nuevo, ese número se puede generar con una heurística, con un promedio de cuestiones, o se puede generar con un modelo de deep learning. Puede ser perfectamente así. Lo importante no es tanto el cómo ni el número, sino que cómo lo ocupo. Y acá, en verdad, estamos ocupando modelos de Machine Learning para ordenar estudiantes. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y estamos haciendo mucha ingeniería en eso porque creemos que es relevante ese orden, ¿cierto? Y en los problemas que ustedes resuelvan, ojalá también tengan ese foco de pensar en el usuario final y en sacarle encima de que esto es Machine Learning o no es Machine Learning. ¿Ya? Ya.
El tercer aprendizaje que les quiero dejar, y que quizás no lo reforcé tanto con el framework que les presenté, pero que creo que sí es súper relevante, es preparar sus sistemas para que puedan guardar las predicciones que hacen para poder medir el error de predicción en el tiempo. ¿Ya? Entonces, puede ser que tu sistema sea una API y que hay un sistema transaccional que le pregunta por cosas, hace una predicción, le da algún output y después el sistema sigue haciendo algo. ¿Cierto? Yo recomiendo que traten de guardar esas predicciones, que sepan con qué input la hicieron, asociado a qué estudiante en el contexto de NIMBY o tu observación que queréis predecir en un problema de negocio más genérico. ¿Para qué? Porque te va a permitir principalmente dos cosas. La primera es, te va a dar señales de cómo puedo mejorar mi modelo en el tiempo. Y los modelos generalmente no son cosas estáticas, son cosas vivas que van mutando en el tiempo. Eh, Así que el guardar esas predicciones te va a dar más información para entender dónde te estás equivocando y cómo puedo mejorar mi modelo. Que eso, de todas maneras, es un input muy, muy importante si quieren que un modelo persista en el tiempo. Pero lo segundo, y que creo que es incluso más relevante, es que este mismo cálculo del error te puede ayudar a generar confianza en que la gente ocupe tu modelo. Porque de nuevo, vaya a tener una medida objetiva para decir que tu modelo está teniendo buenos resultados o no. ¿Ya? Por ejemplo, en un modelo, que de hecho es un modelo NIMBY, en uno de los casos bien acotados que hicimos, pero generamos este gráfico. Este gráfico, ¿qué es lo que te muestra? No se ve mi mouse, así que me voy a poner acá. Ya. Este gráfico muestra, en el eje X, muestra el intervalo del score de fuga que dio uno de los modelos. Hay un intervalo entre 0 y 10, entre 10 y 20, 20 y 30, etc. O sea, acá este eje hacia más a la derecha dice qué tan confiado está el modelo que un alumno efectivamente fuga. Y el eje Y muestra lo que realmente ocurrió. ¿Qué porcentaje de los estudiantes que cayeron en ese intervalo en verdad se fugaron después? No estoy comparando mi predicción contra lo que ocurrió realmente. Y lo que yo esperaría para decir que esto está bueno es que esta cuestión parta ojalá en 0 acá y vaya subiendo y llegue ojalá hasta 100 acá. No le vamos a chuntar perfectamente a todo, esa es la realidad, pero esperaría una línea horizontal para decir mi modelo está bien, ¿cierto? Y de hecho se ve eso, se ve que el gran porcentaje de los estudiantes, mi modelo está diciendo que tienen una baja probabilidad de fuga. Y eso es algo correcto, ¿cierto? No todos los estudiantes se fugan y nosotros sabemos a priori cuál es la tasa de estudiantes que se fugan. Y en la medida que el modelo está más confiado en que un estudiante se puede fugar, vemos que para esos mismos estudiantes efectivamente se ve una tasa de fuga más grande. Ahora, ¿qué ocurre? En los últimos intervalos se ve que hay una caída. Eso es raro. Tiene que ver también porque puede que haya poca observación acá o puede que haya en algunos casos borde que el modelo no esté interpretando bien. Y ahí yo, como data scientist, lo que haría es entender los inputs con los que hicieron estas predicciones, quiénes son esos estudiantes y trataría de entender cómo puedo mejorar mi modelo para que eso no ocurra, ¿cierto? Y efectivamente, no hay modelo perfecto, los modelos tienen errores y cuando uno aplica Machine Learning lo hace a problemas complejos, con harta incertidumbre, que hay muchas variables dando vuelta y por eso hace sentido ocupar estas tecnologías. Así que es normal que los modelos no le chunten perfectamente a todo. Pero yo tengo que agarrar esto y entender, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi modelo? Pero si el día de mañana llega un coordinador y me dice, no, en verdad yo no ocupo el orden que me da NIMBY porque no confío en sus predicciones, le puedo mostrar este gráfico. Le puedo decir, mira, compadre, así están los modelos. ¿El modelo es perfecto? No. Puede que en algunos casos se caiga, pero de que estoy separando al 60% de los estudiantes que no tienen nada de riesgo y efectivamente tienen muy poca probabilidad de fuga, sí lo estoy haciendo. En la medida que el modelo da un número más alto, efectivamente la tasa de fuga también sube. Entonces, tengo una medida objetiva para que el negocio confíe en tu modelo y lo siga ocupando. ¿Ya? Yo me he enfrentado varias veces a organizaciones que son escépticas de ocupar estas tecnologías porque han tenido experimentos fallidos y la gente no confió y no ocupó los modelos. Y eso está bien, la cuestión puede fallar. Y tener este tipo de cosas te ayuda a tener herramientas para poder generar la confianza y para poder también entender cómo puedo yo mejorar mis modelos. Los modelos tienen que ir mejorando en el tiempo. ¿Cierto? Ya, y por último, y es una recomendación que se aleja de todo este mundo como de Machine Learning, quizás, bueno, no se aleja, está muy conectado, es que probablemente muchos de ustedes son o el único o son equipos chicos de Data Science en sus organizaciones
o son líderes de datos y quieren que sus equipos vayan creciendo y que esto vaya fluyendo más. Mi recomendación sería no se concentren en encontrar data scientists. Creo que hoy día lo que más se necesita son en verdad data engineers, personas que hagan la parte de ingeniería de datos, construyan los pipelines de datos. Eso creo, mi diagnóstico es que eso es lo que las empresas chilenas por lo general necesitan. ¿Y por qué lo digo? Bueno, el 80% del tiempo un proyecto de Machine Learning consiste en integrar distintas fuentes de información, limpiar los datos, procesar los datos, entender los datos, etcétera, etcétera. Uno, cuando hace un proyecto de Machine Learning, hace mucho de Data Engineering también. Cuando yo paso a producción los modelos, va a ser fundamental tener la data lista para hacer las predicciones. Ingeniería de datos, de nuevo. El guardar las predicciones y cruzarlas con los valores reales también es ingeniería de datos y también tiene un desafío. Y sobre todo en el mundo de DI se necesita mucho ingeniero de datos, ¿cierto? Entonces mi mensaje es que no todos data science, y las organizaciones creo que se han vuelto locas buscando data scientists, y nosotros también, porque es súper cool ser data scientist, ¿cierto? Y queremos eso. Pero yo creo que hoy día los data engineers es como algo que realmente se necesita. Entonces, les quiero mostrar este esquemita como para ver mi opinión de cómo se separan los cargos, y puede que hayan otras opiniones, pero aquí va la mía. Yo generalmente tengo fuentes de datos, y el data engineer es la persona que construye los procesos para ingestar estos datos en un data warehouse, construir ETL y en palabras mucho más simples, en disponibilizar los datos para que analistas o data scientists los puedan ocupar para hacer analítica y solucionar problemas. ¿Cierto? El data scientist, bueno, toma estos datos y puede crear modelos, como puede hacer inferencia estadística, puede diseñar experimentos, hacer A/B testing y sacar ciertas conclusiones para el negocio. Eso también está perfecto. Pero si ya tiene la data cocinada, su pega es muchísimo más fácil, ¿cierto? El perfil que yo le llamo el data analyst es más la persona que toma esta data que ya está cocinada en un repositorio, como un data warehouse, por ejemplo, lo cruza con problemas de negocio y es capaz de desarrollar análisis y visualizaciones que responden a preguntas de negocio un poco más descriptivas. Y después el rol que se ha acuñado hoy día y que hartas empresas buscan también es como el Machine Learning Engineer. Y para mí ese rol tiene más que ver con cómo yo hago productivo un modelo. Todo el framework que le hablé recién es súper exploratorio. Estoy descubriendo, haciendo un discovery, si es que en verdad hay algo acá. Puede que esto termine en un prototipo que después ve la luz o no ve la luz, ¿cierto? Para mí el Machine Learning Engineer es esa persona que hace que este modelo vea la luz, ¿cierto? Eso para mí son como los roles que veo en el mundo de datos y yo creo que hoy día de los que más se necesitan son data engineers. De hecho está este meme no es chileno, de hecho es de la empresa tecnológica gringa de Silicon Valley, donde los estudiantes de Computer Science, que es la informática de acá, están migrando más a ingeniería de datos que a data science, porque en verdad el campo ahí está creciendo de una manera pero aceleradísima. Y está el típico speech de que cada vez hay más datos dando vuelta en Internet, y es verdad, y moverlos de manera eficiente y disponibilizarlos de manera eficiente al negocio es un problema. ¿No? Entonces, lo último para terminar, que se aleja de Machine Learning, pero creo que también es interesante que vean, es cómo nosotros vemos una arquitectura de todos estos procesos como de datos, ¿cierto? Y generalmente lo que ocurre es que la realidad es que las empresas tienen un montón de sistemas transaccionales que pueden ser internos, pueden ser propios o comprados por internos, y hay otros sistemas transaccionales que son externos. El servicio de puesto interno, Book para recursos humanos, el Banco Santander para un movimiento de cartola, Bitraxis que está diciendo despacho. Hay algunos servicios que ya están medio estandarizados, ¿cierto? Pero que son externos. Todas estas cuestiones, yo recomiendo que se lleve a un data warehouse. Y fíjense que acá no puse TL, puse EL. A mí me gustan más los ELTs que los ETLs, porque creo que un paso técnico que facilita todo es traer la data del origen, hacer copias en estos repositorios, en un data warehouse, que puede ser una base de datos Postgres, puede ser Redshift, puede ser BigQuery, hay un montón de tecnología para hacer esto más eficiente y depende un poco del volumen de datos que la empresa tenga. Y después transformarlos. Una vez que ya tengo todos estos datos centralizados como están en el origen, transformarlos de alguna manera para agregarle, para dejarlos listos para hacer analítica, ¿cierto? Le hablé al principio de cómo hay que formatear un conjunto de datos para hacer Machine Learning. Tengo que tener filas, estudiantes, columnas, datos del estudiante y una columna que me diga si se fugó o no se fugó, ¿cierto? Hacer toda esa transformación y dejar esa sábana es un paso no trivial,
y que para mí se hace dentro de la base de datos. Ahí es donde es más fácil hacerlo. Por eso después le llamo TLs, ¿cierto? Hay una herramienta muy buena que se llama dbt, pero que no es fácil de adoptar, que trata de traer como buenas prácticas de desarrollo de software a este proceso de transformación, ¿cierto? Y una vez que yo ya tengo esto en estas tablas analíticas, ya las tengo procesadas y listas para ser ocupadas por alguien de analítica, es cuando yo la puedo ocupar en reportería recurrente, Power BI o Tableau. La puedo ocupar para disponibilizar el negocio con una query o con un Excel, y la puedo ocupar para hacer machine learning, ¿ya? Entonces, todo este proceso acá, todo este flujo acá, es un gran problemazo de ingeniería de datos y que yo veo que las empresas cada vez se repite más y cada vez tienen más dolores. Incluso gente no técnica lo está entendiendo mucho mejor. La gente está chata de hacer buscar B. Yo también estuve chato de hacer buscar B en algún momento. Y todo eso se soluciona con ingeniería de datos. Así que yo creo que este es el problema técnico que da lo mismo el proyecto que tengan, si es Machine Learning, es BI o lo que sea. Este es el problema técnico que hay que solucionar casi siempre. Y una vez que esto está solucionado, todo lo que viene para adelante es mucho más simple y uno puede empezar allá a meter los golazos, ¿ya? Pero llegar a este punto tiene mucho que ver con ingeniería de datos. Ya, pues, eso les tenía hoy día, hablé caleta. Ustedes pueden saber más de nosotros en nuestra página web, que es datalife.cl. Y si me quieren escribir porque encontraron algo entretenido o no sé, conversar de algo, ahí está mi correo, matías@datalife.cl. Así que eso, estoy muy atento a preguntas, así que si hay preguntas, denle nomás. Esteban Molina tenía una pregunta, ¿no? Si no, Daniel, dale tú primero. Hola Matías, muchas gracias por la charla, estuvo bien buena. Y yo tenía una pregunta sobre el reentrenamiento. Uh-huh. ¿Nos podréis como hablar un poquito más de eso? Si también en el caso de ustedes lo hacen como dependiendo del caso negocio, lo hacen cuando cambian las distribuciones, o cómo recomendáis tú enfocarse en eso. Ya, buena pregunta. Te voy a hablar de dos lados de la calle acá. Generalmente me ha pasado que contrapartes de negocio están como bien ansiosas por reentrenar los modelos bien seguidos, o por una sensación de que los modelos quizás como que pueden perder alguna validez o qué sé yo. Y hay algunos proyectos, algunos problemas en que efectivamente es evidente que lo tenéis que reentrenar seguido, ¿ya? Por ejemplo, estamos en un proyecto de predicción de demanda con una empresa que está viendo fluctuaciones en su demanda constantemente, por pandemia, porque ha cerrado nuevos clientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, al tener como cambios estructurales como en sus tendencias, es sano estar reentrenando seguido, pensemos, todas las semanas, ¿cachai? Porque cada pedazo de dato nuevo te puede aportar mucho. En este caso en particular, como de predicción de demanda, yo personalmente tengo como la impresión de que en empresas que están como cambiando sus tendencias es más relevante el pasado reciente que el pasado pasado. Entonces siempre es bueno estar tomando esas observaciones nuevas y darle un poquito más de peso, ¿ya? Pero en otros proyectos que he estado, he visto que no es necesario reentrenar el modelo tan seguido, ¿cierto? Hay una empresa con la que trabajamos hace un tiempo, con la que hicimos un modelo de clasificación de leads. Era básicamente gente iba, cotizaba un inmueble, un departamento, una casa, y nosotros damos una probabilidad de que esa persona terminara en una reserva, que era como el paso más complicado del funnel, ¿cierto? Nos dimos cuenta de que el modelo no cambiaba mucho en el tiempo, porque la tendencia no cambiaba mucho en el tiempo. Era claro que habían algunas tendencias de que los precios, las ofertas, si la persona vivía en la misma ciudad, cosas así, eran súper relevantes, ¿sí? Entonces no valía la pena estar reentrenándolo cada cierto tiempo. Y lo otro que te puedo decir es que si tú tenéis bien montado una infraestructura en que podéis traquear el error de predicción de tus modelos que están en producción, te puede dar señales de que quizás hay cosas que tenéis que ir reentrenando en el tiempo. Más que una respuesta técnica, te voy a decir cuando se nota que hay un cambio estructural en la tendencia, un crecimiento, un bajón raro en la demanda, o las tasas de cierre en este concepto de clasificación de leads, se ve que está cambiando, quizá ahí vale la pena estar reentrenando el modelo más seguido, pero si ya tenía una tendencia estable, podía estar reentrenando los modelos cada 3 meses y no hay problema, ¿cachai? Porque de hecho hay hartos problemas en donde la predicción, el número exacto de la predicción no te es relevante, sino que la separación entre gente es lo relevante.
En el contexto de NIMBY, en donde nosotros damos una probabilidad de fuga del estudiante y en base a eso se prioriza a quién se atiende, no es relevante si el número te dio 100 o te dio 60. Lo relevante es el orden de todos los otros estudiantes para ver a quién atiendo primero. ¿Sí? Entonces, en esos contextos, de repente no es tan relevante estar reentrenando tan seguido, sino que es más importante estar viendo el error y entendiendo en base a los resultados del error qué es lo que yo debería hacer. Así que esa es como mi sugerencia, mostrar datos de error como que puede ayudar a aliviar esta tensión de tener que estar entrenando al modelo todo el rato. Gracias. Bueno. Bueno, por favor, pregunten. Tengo muchas ganas de escucharlo a ustedes también. Siento que fue como un monólogo. Es que estaba muy interesante todo. Yo creo que lo que comentaste le sirve tanto a gente con experiencia como sin experiencia, en verdad. No sé si alguno comparte esa apreciación o quiere compartir algo más. Yo quería preguntar una cosita. Hola, Matías. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, estoy en un contexto, trabajo en Compara, así que más o menos conocía el contexto. Una de las cosas que estábamos haciendo últimamente tiene que ver con que nosotros estábamos entrenando un modelo y obviamente tenemos nuestra base de datos que tiene todos los datos históricos, pero lamentablemente la fuente de datos como real, en vivo, es totalmente distinta. Suele pasar en temas, por ejemplo, como analítica web, cuando estáis viendo como de dónde llegó el cliente, si llegó por correo, si llegó por etcétera. Entonces, ¿qué tipo de herramientas han utilizado como para solucionar ese problema? La respuesta típica que uno llega es como, ocupa esta Future Store, pero no sé si ustedes lo han solucionado de otra forma, cosas por el estilo. Ya, buena pregunta. Voy a dar un poco de contexto para ver si entendí bien como lo que quería y si no, corrígeme. Pero algo que es normal que ocurre es que yo, para entrenar el modelo de Machine Learning, recolecto datos, los proceso un poco, le hago algunos ajustes a las cuestiones, quizás cambio de nombre de variable o cambio de valor a algunos valores, y después hago las predicciones. Entonces, el modelo está entrenado para responder a ciertos valores. Por ejemplo, una variable categórica puede tener estos valores. Pero puede ser que cuando yo hago predicciones, las predicciones no me llegan exactamente con los mismos nombres, ¿cierto? Entonces puedo decir, este lead venía de Facebook y ese Facebook lo escribí todo con mayúscula, pero cuando me hace una predicción, me llega una predicción, viene Facebook con minúscula. ¿Qué ocurre ahí? El modelo va a poder hacer predicciones, sí, pero probablemente no va a entender el fenómeno porque esta nueva forma de escribir Facebook quizá está errada, ¿cierto? Algo que es sumamente relevante es que cuando yo hago predicciones, tengo que idealmente hacerle las mismas transformaciones que le hice al origen cuando entrené el modelo. ¿Ya? ¿Cómo he solucionado yo eso en el pasado? Por ejemplo, en modelos que están alojados en una API, esa API no solamente recibe un input, genera un pandas data frame y hace un punto predict, sino que ese request llega, se crea el pandas, se procesa igual como se procesó en el entrenamiento y después hago la predicción. ¿Ya? Eso genera cosas como que las predicciones pueden ser un poco más lentas. Y bueno, más lentas estoy hablando de pasar de 50 milisegundos a 200 milisegundos. Que de repente suena absurdo, pero en algunos sistemas transaccionales eso puede ser costoso. Pero la premisa o el mensaje que les quiero dejar a ti y a todos es, cuando hago predicciones, me tengo que preocupar de hacer exactamente las mismas transformaciones y ocupar exactamente los mismos nombres de columna que cuando entrené. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, imagínate tenía una variable categórica que tiene 5.000 valores distintos. Yo en el modelo muchas veces no transformo eso en 5.000 columnas, sino que selecciono el top 20 de esas columnas, al resto le pongo otros, y después entreno con esas nuevas 21 categorizaciones, ¿cierto? Si yo hago eso, cuando me llega un request para hacer una predicción a futuro, tengo que hacer exactamente la misma web. Tengo que decir, ya, tú estás en alguna de estas top 20 categorías, si no te pongo otro, y después hago la predicción. Y eso lo voy a manejar un poco con software, en cómo implementes el paso a producción del modelo. No te puedo recomendar una herramienta porque depende un poco de cómo lo pasé a producción. ¿Sí? Nosotros tenemos un servicio que es básicamente una app en Flask con Python que recibe request y hace algo. ¿Cachai? Y cuando recibe request y hace algo, ahí aplicamos las mismas transformaciones del entrenamiento. Así que ese es como el mensaje concreto que quería dejar ahí. Bueno, oye, escuché toda la respuesta porque toma una parte que es el problema que te podía encontrar como con datos distintos y que me encuentro súper buena la respuesta, pero quizás no se entendió tanto que esto es
es como un caso súper extraño y creo que a otros les puede pasar, es por ejemplo te conseguiste data histórica. No sé, te agarraste Google Analytics y te descargaste toda la historia de las personas que vendieron y las personas que no vendieron, por ejemplo. Y ahora estáis jodido porque Google Analytics no lo podéis tener en tiempo real. Y para tenerlo en tiempo real, no sé, agarráis otra herramienta, agarráis Snowplow, que trae los datos de la web, y ahí podéis saber su traqueo. Es como que estáis jodidos, tenéis que hacer como 2 pipelines distintos, ¿no? Y preocuparte, no sé cómo, de que queden iguales. Puta, sí, como cuando uno parte un modelo, generalmente vaya al pasado y a tratar de buscar la data que tenía en el pasado para entrenar el modelo, pero quizás lo que está en producción, que no tenéis guardado histórico, dice otra cosa, ¿cierto? Esos son problemas que quizás te podrían llevar a pensar, y me voy a ir a un extremo, pero podrían llevarte a pensar, quizás no tengo que ocupar esta variable, porque esta variable no la tengo clara en el futuro, ¿sí? O me puede aparecer una cosa que no he visto antes y cómo la trato, ¿cierto? Por ejemplo, en Corner Shop hicimos un modelo que predecía tiempo, ¿cierto? Y para predecir ese tiempo, el modelo tomaba la ciudad. Pero ¿qué ocurría? Corner Shop abría ciudades constantemente. Y había ciudades nuevas que los cuales nosotros no teníamos nada de historia. Y teníamos que hacer predicción igual, porque el sistema necesitaba predicciones para operar, ¿cierto? Entonces algo que hicimos fue, ok, si me llega esta ciudad, yo sospecho que se va a comportar parecida a esta otra ciudad. Y medio que hacía transformaciones ahí, sí, ciudad igual a esta, cámbiala y déjala en esta. Y después haz la predicción, ¿sí? Y después cuando ya recopilé suficientes datos, ahí empecé a hacer un modelo específico para cada ciudad. Pero sí, hay que lidiar con la inconsistencia entre el entrenamiento y el paso de producción y tenéis que tratar que sea lo más parecido posible. Buena, gracias. Ahí dejo a otras personas estar levantando la mano. En virtud del tiempo, yo creo que dejamos a Kevin, que tenía la mano levantada. Grande Kevin. Está ahí. Sí, yo no te escucho nada. Te muteaste, pero no te escucho. Probando, ¿ahora sí? Ahora sí. Sí, que esto tiene como un... bueno, primero, muchas gracias por la charla, me gustó mucho. Creo que faltan como más charlas como de este, más que el hecho de como el tema del entrenamiento y crear, más como de este hora varia que combina más con ingeniería de software. Lo comento y un poco dándole contexto a mi pregunta, porque yo, bueno, estoy estudiando Computer Science y me quiero desarrollar como en el área de ciencia de datos, pero también me gusta mucho el área de desarrollo de software, entonces como que me estoy como haciendo una combinación entre las dos. Un poco preguntarte cuándo decides hacer o montar un modelo de Machine Learning en producción a través de una API o a través de integrando dentro de un software más grande. Me explico. Que, por ejemplo, me he enfrentado a problemas en los que yo a priori no sé cuál de las dos es mejor opción. Por ejemplo, cuando tengo un flujo de datos que es constante, eh, yo ahí usualmente prefiero conectar directamente la fuente de datos con el modelo y no pasar alguna API porque retraso, qué sé yo. Pero esto ha ido como, no he encontrado mucha literatura y ya que presentaste esos 3 temas, me gustaría saber como en qué proyecto has aplicado API y en qué otro proyecto has aplicado este otro deploy. Y muchas gracias. Ya. Bueno, es buena pregunta y yo no soy experto en arquitectura de sistemas, pero creo que tengo una opinión al respecto. Efectivamente, yo diría que casi siempre debería ser una API por esta separación entre el mundo de Machine Learning que hace algunas weas, como lo que recién hablamos con Diego, de recibir un input y transformarlo igual parecido como fue el entrenamiento y descubrir un resultado, que es como medio etéreo a un backend, ¿cachai? El backend no debería tener ese tipo de lógicas quizás tan incrustadas. Y también es claro cómo podéis separar las responsabilidades, como si tenía una API, podéis tener una app distinta, como te contaba, nosotros aplicamos Flask y Python y hacemos una cuestión muy, muy chiquitita, pero que tenga las dependencias necesarias, como importar TensorFlow en un backend es una locura, ¿cachai? Entonces, igual es bueno separarlo y tener eso como aislado. Pero también te genera la contra de que tenéis que mantener un montón de infraestructura, ¿cachai? Si te están haciendo, no sé, bueno, 10.000 requests por hora o por minuto, no sé, tenéis que tener muchos servidores dispuestos a responder en tiempo adecuado para que el sistema no se caiga, ¿cachai? En Cornershop, al menos el tiempo que yo estuve, cuando tú abrías la app, se hacían predicciones con un modelo. Entonces, tenías que tener ese modelo listo, disponible, y teníamos infraestructura necesaria para hacerlo, pero es jodido mantenerlo, ¿cachai? Ahora, la otra alternativa de tener el modelo incrustado dentro de un backend o una aplicación tiene cosas buenas también.
como por ejemplo, el procesamiento de las predicciones se va a hacer en otra parte y no una API. Entonces no tenéis que tener toda esta infraestructura dando vueltas. ¿Cachai? Hay algunas apps que vienen con el modelo dentro. Y eso, por ejemplo, en reconocimiento de imágenes, bueno, es genial. Porque imagínate, tú tuvieras una app que le mandáis una imagen, la procesa y te devuelve algo. Tenéis que procesar la imagen en un servidor, bueno, la infraestructura para hacer eso es inmensa. Pero si lo podéis procesar dentro de tu iPhone, bueno, la zorra, los iPhone tienen un chip diseñado o optimizado para estas weas, ¿sí? Entonces es muy inteligente también tenerlo metido y de hecho yo sospecho que weas como Instagram tienen el modelo metido por ahí entre medio y cuando te hacen los filtros no es que va una API, es que tu mismo celular procesa la wea, ¿sí? Pero también te quita flexibilidad porque si tú querías hacer una mejora en tu modelo, tenés que hacer un paso a producción a los equipos de todas las personas, ¿sí? O si te equivocaste en una transformación, vaya a tener que armar un pull request y un paso de producción. Pensemos en un backend que puede ser costoso para una empresa. Hay empresas que no tienen muy pulido el proceso de continuous deployment. Entonces, pasar a producción, bueno, puta no, pasamos una vez al mes o pasamos una vez a la semana y es doloroso, ¿cachai? Entonces, también te quita flexibilidad en ese lado. Entonces, yo veo, bueno, y más encima, como te dije, importar TensorFlow en un backend es una tontera de frontón, ¿cachai? Entonces, muchas veces no hay que hacerlo así. Hay algunos otros lados, y son empresas de tecnología gringa, que llevan esto como a lenguaje como más nativo, como lo agarran de Python y lo pasan a C++, que es mucho más funcional, mucho más rápido, y después lo hacen ahí, ¿cachai? Pero yo creo que para la empresa chilena toda esa weá es una pregunta que ni siquiera nos deberíamos estar haciendo, porque la mayoría de los problemas son mucho más acotados, ¿cachai? Yo el mensaje que les quiero tratar de dejar es, traten de dejar un impacto con los proyectos que estén haciendo, solucionar un problema real, muevan un KPI, hagan que la gente cambie. Y al principio quizás hágalo de manera más artesanal y si esta weá termina en un dashboard en Power BI, pero alguien toma una decisión con lo que hicieron, está perfecto, ¿cachai? Después, dependiendo de la madurez tecnológica de la empresa, ven si es que esto vale la pena pasarlo como una API, armar infraestructura para eso o no, ¿cachai? Son como happy problems. Una vez que el problema, el modelo sirve para algo de verdad y vale la pena que nos gastemos ese tiempo, hagámoslo, ¿cachai? Pero antes quizás respondamos otras preguntas, más como qué dolor estoy solucionando. Muchas gracias. Bueno, eso, chiquillos, ¿no hay más preguntas? ¿Nos vamos a ver el partido? No, en verdad la selección está tan mala ahora, ya no vale la pena ver el partido. Oye, Matías, muchas gracias de nuevo por venir. Creo que lo que dice Kevin es muy acertado en el sentido de que hablar no solo de Data Science, Machine Learning, sino que conjugarlo con cosas que están tan relacionadas como los negocios, solucionar problemas reales y conjugarlo con software, también creo que va a dejar una perspectiva muy valiosa para todos quienes asistieron, independiente de la experiencia. Así que muchas gracias por haber venido. Te dejamos invitado de nuevo para cuando quieras. Súper. Y no sé si puedes prender la cámara alguno y el micrófono para darte un aplauso aquí. Ah, qué lindo. No es necesario. Muchas gracias, Matías. Pasaste. Oye, gracias por la invitación. Bien entretenida la conversa. Y nada, pues si alguien tiene más preguntas, ahí tienen mis coordenadas. Ah, a mí me gusta harto estar hablando con el ecosistema de gente, eventualmente puede ser talento que puede unirse a Datalize o no, pero estar bien conectado con lo que ustedes están haciendo para mí es como agrega harto valor. Me encanta escuchar cuando hay startups, empresas que están empezando a ocupar estas tecnologías. Pero tampoco nos volvamos locos, esta cuestión es una tecnología, Machine Learning. Hace 30 años SQL era una guay extrañísima que nadie sabía ocupar y hoy día toda la empresa y mucha gente sabe escribir SQL. Yo creo que en 20 años más todo el mundo podría estar haciendo Machine Learning. De otra manera, pero podría estar haciendo. Pero tiene harto potencial, tampoco nos volvamos locos y solucionemos cuestiones bien puntuales. Eso es como lo que les quiero dejar como mensaje. Así que nada, pues, muchas gracias. Pero si tienen alguna duda, me pueden escribir un correo, podemos hablar, no hay ningún rollo con eso. Gracias, Matías. Gracias a todos Bueno, por venir. que estén muy bien. Nos vemos. Gracias.